Un fuerte saludo a todos ustedes, que la paz de nuestro Abba nos acompañe en esta lección, en esta instrucción. Ya es la lección número 5 de esta escuela de evangelismo de raíces hebreas, tocando algunos temas claves. Y hoy vamos a ver un tema que es bastante conocido, difundido, y vamos a ver si es que tiene bases bíblicas o no, si es que es cierto o no es cierto acerca de que el Israel espiritual, que en muchas esferas se maneja esto. Vamos a ver cuáles son los postulados que tiene, eh, dónde nació, cuáles son los textos que utilizan para fundamentar esta teología, esta doctrina de que somos un Israel espiritual. Y vamos a ver qué tan cierto es esto de tema espiritual, porque hay una confusión bastante marcada entre las cosas espirituales y las que no son espirituales, que se les ha llamado en dar espirituales. ¿Qué es realmente algo espiritual? Y eso es lo que primero vamos a definir el día de hoy. ¿Qué es espiritual? En primer lugar, espiritual es aquello que tiene aprobación de parte del cielo. Espiritual también es un componente de la estructura del ser humano, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, que es totalmente indivisible. Y también un hombre espiritual, un hombre natural conforme, y esto habla bastante el apóstol Pablo, es aquel que es guiado por el espíritu del Abba. Eso es básicamente el tema espiritual, que sea aprobado de parte del Padre. Pero en temas espirituales, el hombre no es indiferente, porque fue creado para que sea sensible a la parte espiritual. Cuando el Padre sopló el aliento de vida, Neshama Hay, y el hombre fue un ser viviente, una interacción de algo espiritual del Padre con el polvo de la tierra, y ahí fue el hombre un alma viviente. Es decir, el hombre tiene la capacidad para moverse tanto en el plano natural como en el plano espiritual, muy diferente a otros elementos de la creación. El hombre va a estar influencia bajo el espíritu del Padre o bajo influencia de cualquier otro espíritu, espíritu de las tinieblas, ¿verdad? Su espíritu va a tener vida cuando está en conexión con el Padre, y va a ser muerte cuando esté desconectado del Padre, como fue el caso de Adán y su mujer, que fueron expulsados del huerto del Edén. No hubo muerte inmediata en forma física, pero sí hubo la desconexión con el abacados, que es la muerte espiritual. Entonces, un hombre puede estar muerto espiritualmente, como dice el libro de Efesios, de que estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? También en Lucas, eh, en Mateo, que el pueblo que estaba en valle de sombra de muerte, luz le resplandeció, y desde entonces Yeshua comenzó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El espíritu del abacado estaba sobre Yeshua para que anuncie el evangelio a los pobres, para que dé libertad a los cautivos, ¿verdad? ¿Libertad de qué? ¿Qué prisiones, qué cosas tenían aquellos hombres que necesitaban ser liberados a través de la predicación del evangelio del reino? Era la desconexión con el Padre, era el no conocer las escrituras, el verdadero evangelio, lo que fue dado desde el inicio. Eso les había provocado una muerte espiritual. Entonces, el hombre espiritual es aquel que se reconecta con la Torah, vamos a decir directamente, que se reconecta con el Todopoderoso. Eso es espiritual. ¿Y por qué es muy importante para que entendamos este principio del Israel espiritual y que entendamos muchísimas cosas? Porque cuando se introdujo la filosofía, ya luego de que ya no estaban los discípulos de Yeshua, entonces toda la influencia de Platón y especialmente del neoplatonismo, que una de sus bases es el dualismo platónico: vida, muerte, bien, mal, cielos, tierra, etcétera, etcétera. Ellos también, un postulado es lo natural de lo espiritual totalmente separado, que no pueden estar, porque lo espiritual es puro y lo natural es corrompible, pecado, muerte, que solamente a través de flagelaciones, de no comer alimentos, determinados alimentos, comer solamente vegetales, abstenerse de alimentos, abstenerse de relaciones sexuales, se puede alcanzar esos niveles de pureza, que no puede existir lo espiritual, que es puro santo, con lo natural corrompible, que es la carne, que somos nosotros. Entonces,
De ahí nacen estos conceptos, que el uno es el Israel natural y el otro es el Israel espiritual. De ahí nacen conceptos, era de la ley, era de la gracia. Todo sale de principios filosóficos que ya comenzaron a influenciar en los creyentes. Y eso se puede ver en varias cartas, en la carta a la sinagoga de Éfeso, a la sinagoga de Colosas, en las cartas de Timoteo, en las cartas de Juan, como ya hay influencia de misticismo, gnosticismo, ascetismo, etcétera, etcétera, dentro de los creyentes, dentro de los seguidores de Yeshua, ya empezaba a haber esa influencia. Y a toda esta corriente, varias líneas ideológicas, el apóstol Juan le llama el espíritu del anticristo ya está en medio de vosotros, que era aquel que negaba al Padre o al Hijo, o negaba a ambos. Eso es lo que está escrito en las cartas del apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, miren, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, una enseñanza muy difundida, especialmente entre el cristianismo. El Israel espiritual corresponde a un diseño que no está en las Escrituras. Ningún texto en las Escrituras habla de un Israel espiritual. No hay base bíblica para eso. Pero vamos a desmenuzar cómo nació y vamos a ver cómo unas malas instrucciones, malas enseñanzas pueden llevar a sacar conclusiones que están totalmente fuera de la palabra del Abacados, que está totalmente fuera de las Escrituras. ¿Qué es realmente lo que está en la palabra del Abacados? Y vamos a ver inicialmente los textos que dieron pie a la formación de esto. Hasta estos días siguen saliendo enseñadores que siguen afirmando esto con textos aislados sacados fuera del contexto original. Y uno de los textos que se ha sacado del contexto original, pues, es justamente este que tiene que ver con el texto que está en Mateo 21. Por favor, si vamos allá a Mateo 21, para que podamos nosotros mirar la instrucción, mirar la palabra del Abacados y lo que Él está determinando para nosotros en estos tiempos, qué es lo que nosotros debemos de empezar a mirar y a ver en en toda la dimensión que el Abacados requiere, que entendamos realmente principios y que podamos compartir a muchos hermanos que todavía están dentro del cristianismo, que no tienen acceso digamos, a enseñanzas completas y que muchos están hoy buscando y nosotros debemos darle las respuestas que necesitan, pero darles la respuesta que esté fundamentada en las Escrituras. Mateo 21, en el versículo 42 nos dice, les dijo Yeshua, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. También Pedro dice que la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser piedra de tropiezo para muchos. ¿Verdad? Una cosa es tropiezo y otra cosa es eliminación. Son dos cosas totalmente diferentes que no tienen el significado que se les ha dado cuando se lo sacó del contexto. Entonces, la piedra que desecharon los constructores, los edificadores, ha venido a ser la piedra angular. Y ahora, ¿por qué se hace esta analogía a Yeshua? Porque en la mente hebrea, en la mente del Abacados, un constructor es un padre. La misma raíz de Ben es la raíz de la palabra baná, que es construir. Es decir, cuando se tiene descendencia, se construye.
se construye familias. Y estos constructores, los que edifican, como dice la Escritura, que Yeshua vino a edificar la verdadera casa, la cual somos nosotros, ¿verdad? Ser edificados, primera de Pedro, ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. Y ese proceso de edificación, los constructores se refiere a educadores. Entonces, la piedra que desecharon los instructores, los educadores de la época de Yeshua, ha venido a ser la piedra angular de los que rechazaron su enseñanza de que él era el Mashiach profetizado, prometido en las Escrituras. Esa piedra para los nazarenos vino a ser la piedra de ángulo, es decir, la piedra en la que se sostiene toda la construcción, todo el edificio profético del Abacados. Por eso hay que entender bien el contexto, porque este versículo, el versículo 43, cuando nos dice, por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él, ahí, ¿a qué se está refiriendo? Esa es la pregunta y eso es lo que nosotros debemos de analizar y pretendemos analizar el día de hoy a través de las Escrituras. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, se sacó este texto aislado y se concluyó. Al pueblo judío, a los que les rechazaron al Mesías, les es quitado el reino y es dado a la iglesia, a los cristianos. Entonces ellos ya no tienen el reino y ha sido desechado para ellos. Y este es uno de los textos en los que en el siglo I y de ahí para adelante hasta este día se utiliza para fundamentar de que Israel, de que el pueblo judío ya ha sido desechado de parte de Dios, porque ya le ha sido quitado el reino y ya no tiene parte en eso. Yo, si miro el texto así, este versículo aislado, obviamente se va a llegar a esa conclusión, pero para eso está el texto anterior que nos va a dar bastante luz acerca de realmente qué es lo que quiere el Abacados para nosotros, qué es lo que debemos nosotros buscar. Lo que ha sido desechado, la piedra de ángulo que ha sido desechada, ahora vino es a ser cabeza de ángulo. Por tanto, el reino será dado a gente que dé frutos de eso. No está refiriéndose a que se desechó a Israel, sino que la transmisión, el ser constructor, fue dado a otro pueblo, fue dado a otras personas. No está hablando de que se desecha a Israel, porque el contexto de Mateo 21 me está hablando de enseñanza, de educación, de la piedra angular que es Yeshua y de la construcción. La piedra que desecharon los constructores ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. No dice el texto de que Israel ha sido desechado, de que Israel ha sido rechazado por parte del Abacados, sino que ahí nos está diciendo que fue dado el sistema de enseñanza, el sistema de construcción a otro pueblo, a otros enseñadores, y que se iba a buscar ya discípulos en todas las naciones de la tierra, y esos discípulos ya no iban a ser solamente israelitas, iban a ser ya gente de otras naciones, y eso lo estamos viendo hasta este día. Este texto de Mateo 21:43 no da pie para que digamos que Israel ha sido ya desechado y que ya está fuera. Hay que leer siempre el contexto. Ustedes pueden leer todo el capítulo y van a tener mayor entendimiento realmente a qué se refiere. Es para enseñadores, no es que desechó el Padre. Pero claro, con un versículo no podemos establecer verdades, ¿verdad? No podemos establecer
conclusiones directas de que en realidad es así, de que ya vamos a aceptar la verdad con un solo texto. Siempre hay un principio de estudio dentro de la exégesis, de la hermenéutica, que debemos tener al menos 2 o 3 testigos para aceptar como verdad un asunto. Vamos a ver otro versículo que se usa mucho para decir que Israel ha sido desechado, que ha sido retirado. En Gálatas 6:16. Vamos a ver ese texto. El texto en cuestión, y vamos a verle otros textos adelante. Nos dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Elohim. Entonces dice, hay un Israel de Dios, y hay otro Israel que no es Israel de Dios. Entonces, la iglesia es este Israel de Dios, y se lo utiliza sacándole igualmente fuera de contexto, que hoy vamos a ver el texto realmente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el Israel de Elohim? ¿Cuál es el Israel del Todopoderoso? Y vamos a ver un antecedente para que tengamos claro acerca de esto. Voy a leerles desde el versículo 11. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren ser justificados por las obras, agradando solo en lo exterior de la carne, aquí se refiere a obras, no a obras que son poner por obra la escritura, sino Pablo en toda la carta de Gálatas habla, ustedes han de haber escuchado un término que es obras de la ley, ¿verdad? Entonces, pero yo debo saber qué es obras de la ley. Y es un documento que justamente se descubrió en las cuevas de Qumran en el año de 1948, justamente cuando estaban haciendo el Estado de Israel. Se encontró que unos textos que se traducen como obras de la ley, que es bastante parecido a lo que el pueblo judío tiene hoy por hoy, que se llama el Shulchan Aruch, que son las bases del comportamiento, normas de comportamiento, cómo debe actuar el pueblo judío. Entonces, obras de la ley, cuando el apóstol Pablo no se refiere a cumplimiento de la escritura, sino a normas que debían cumplir para ser parte de Israel en esa época, en ese siglo. Y una, por ejemplo, era que debían circuncidarse para ser salvos, que debían tomar un nombre hebreo y hacer todo un proceso de conversión. Eso estaba estipulado y eso es obras de la ley. Entonces, alguien que quería ser israelita para acceder a los pactos, a las promesas, ser aceptado dentro de la comunidad israelita, tenía que hacer todo ese procedimiento y a eso se conocía como obras de la ley. Pablo, cuando dice que nadie es salvo por obras de la ley, no se está refiriéndose a que nadie es salvo por cumplimiento de la Torá. Y es cierto, nadie se salva por cumplir la Torá. Es a través de la obra que hizo Yeshua que soy liberado de la maldición que había en mi contra, de la pena de muerte que había en mi contra por haber quebrantado las instrucciones. Me libera de eso y yo ya puedo caminar en libertad. Nací de nuevo, el hombre viejo se quedó abajo y nace el hombre nuevo, ya no dominado por el pecado, porque el pecado ya se quedó abajo en la vieja naturaleza y sale el nuevo hombre. A eso se refiere el apóstol Pablo. Entonces dice, aparentan, el versículo 12, solamente en lo exterior de la carne, no una conversión real, no algo que venga del corazón, a hacer las obras que manda la Escritura. Y miren cómo el apóstol, él les dice, ahí continuando el versículo 12,
Esto los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de los del camino de la viga de ejecución de Yeshua. Miren, obligados a circuncidarse. 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para captarse de su trabajo en su carne. Ellos que les obligan a circuncidarse para paramentar, ellos ni siquiera cumplen la ley. Se preocupaban del externo solamente para aparentar. 14. Pero lejos de mí esté el exaltarme, sino en el camino de la viga de ejecución de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, porque en el mundo me ha enclavado a mí y yo al mundo. Porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión es lo más importante, ni la incircuncisión, sino la creación de una nueva vida. Y a todos los que anden conforme a esta regla de shalom, de paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Elohim. De aquí en adelante nadie me cause molestias, pues yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua. Miren, entonces cuando aquí dice el Israel de Elohim, tengo que ver el contexto que está haciendo diferencia entre los que estaban judaizándose y aquellos que estaban siguiendo el camino de las enseñanzas de Yeshua. En esa época, el pueblo judío judaizaba. ¿Y qué es judaizar según las escrituras, según el libro de Gálatas, que ya hemos de estudiar, es uno de los temas que vamos a estudiar en esta escuela? Judaizar no es enseñar Torah, es enseñar que por las obras de la ley, sin Yeshua pueden alcanzar salvación. Judaizar es enseñar cultura judía. Eso es realmente judaizar. No es enseñar la Torah según la escritura, porque según Constantino, según papas católicos, judaizar es hablar de Shabbat, de las lunas nuevas, etcétera, etcétera. Se cambió ese principio que está en las escrituras por otro que es totalmente diferente. Entonces lo que está haciendo aquí el Israel de Elohim, ¿cuál es el Israel de Elohim? Aquel que a través de una conversión, de una nueva vida, no tiene que andar haciendo obras, no tiene que seguir tradición humana para ser salvo, sino a través de la emuná en Yeshua y a través de la puesta por obra de la palabra. Esa es la muestra de la salvación, y no exteriormente, sino interiormente, porque es la nueva vida lo que habla en el versículo 15, ¿verdad? No es importante la circuncisión, la incircuncisión, porque el circuncidado igual peca y para eso y se le vuelve incircuncisión, sino que es la nueva vida, que dejó de pecar, dejó de quebrantar Torah y ahora empieza a quebrantar Torah. Ese es el Israel de Dios. Aquí nunca está hablando de cristianos, no está hablando de iglesia católica, no está hablando de iglesia cristiana, está hablando de nazarenos que siguen la Torah, que tienen su emuná en Yeshua y que ya no están siguiendo las tradiciones de los hombres, ya no se mueven por las obras de la ley. Entonces, este texto también se lo ha sacado totalmente fuera de su contexto original y se le ha querido dar un sentido totalmente diferente. Pero si yo leo el texto original, yo voy a el texto completo, el capítulo completo, el contexto anterior, posterior, etcétera, etcétera, yo voy a poder entender realmente de qué está hablando. No está hablando de sustitución de un pueblo por otro, está hablando de conducta, de normas humanas para creyentes que están empezando a caminar en los caminos de Yeshua. Es la misma situación de hoy, ¿verdad? Que hay mucha enseñanza, pero muchas de ellas son judaizantes, porque le enseñan normas de la cultura judía, que está bien como pueblo, está bien, ellos tienen un trato muy aparte con el Padre, pero ese no es el camino de la salvación. El camino no es regresar a la casa del hermano mayor, el camino es regresar a la casa del Padre. Eso está en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor, Judá, siempre estuvo en casa, tenía el becerro, Yeshua, pero solamente lo miraba y no lo comía.
se molestó cuando el hermano menor, Efraín, las 10 tribus, vino y comió del becerro gordo de Yeshua. ¿Verdad? Ahí están los dos hermanos, pero el hermano menor no regresó a la casa del padre. Efraín, Israel, el reino del norte, no regresa a la casa de Judá, no regresa al reino del sur, regresa a la casa del padre. Este texto, el Israel de Elohim, es aquel que está prometido en Éxodo 19, el reino de sacerdotes y gente Kadosh, es la simiente prometida a Abraham en Bereshit 17, que de sus lomos saldrán naciones, no una sola nación, saldrán naciones, reyes y naciones saldrán de tus lomos. Y lo mismo se le dijo a su esposa Sara, ¿verdad? Vamos a ver otro texto. Primera de Pedro 2:8. Y la piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Aquí está, piedra de tropiezo, entonces ellos no son parte del reino. Pero una cosa es tropiezo y otra cosa es ser desechado. Una cosa es ser tropiezo y otra cosa es caída, ¿verdad? Dice que esto ha venido a ser piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque son desobedientes a la palabra. Estos son aquellos que no ponen por obra la Torah y no creen tampoco en Yeshua, la piedra de tropiezo, la roca. Es Yeshua, lo que leímos en Mateo 21, que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo. Esto tampoco me afirma este texto de que está desechado el pueblo de Israel, que los judíos han sido desechados como nación delante del Abacados. Y vamos a ver el contexto de Primera de Pedro, para que entendamos también que no tiene nada que ver con lo que se le está imputando, con lo que se le está adjudicando. Vamos a ver unos textos anteriores, desde el versículo 4, Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Del 4 al 10 voy a leerles. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Se refiere a Yeshua, ¿verdad? La roca. Todos comieron de la misma comida y bebieron de la misma bebida espiritual, porque la roca que los seguía era Yeshua. Primera de Corintios 10:10. Entonces nos dice ahí, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Por lo cual también contiene la escritura, el Tanaj. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo mismo que dijo Yeshua, ¿verdad? Eso también está en Salmos 118. Y versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, aquí está citando a Oseas, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren, no habla nada de cambio de nación. Y es más, si nosotros vemos el versículo 1 del capítulo 1 de Pedro, vamos a ver a quién está dirigido esto. Está dirigido, Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios
Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quiénes es esto? No es a iglesia cristiana. Tiene destinatarios específicos que son a los que están expatriados en los territorios que curiosamente son los mismos territorios a donde fueron llevados las 10 tribus de Israel cuando fueron dispersados, expatriados, movidos de su territorio por el imperio asirio en el año 722. Entonces está mandando a un público específico. Les está mandando el mensaje de la aparición del Mashiach, del hijo de David, que viene a traer redención. Está mandando el mensaje a los israelitas dispersos por las naciones de la tierra, específicamente a los que están en este entorno geográfico, la carta del apóstol Pedro. No es que en ningún momento esta carta da pie en ninguno de los capítulos, ni en 1 de Pedro 1, ni en 1 de Pedro 2, de que se desechó al verdadero Israel. Más bien, en el versículo 9 nos dice que somos real sacerdocio, ¿verdad? Somos linaje escogido, una nación santa, lo mismo que Éxodo 19. Habla de edificación a través de la piedra, que solamente a través de la piedra angular, de la roca que es Yeshua, somos edificados como casa espiritual. La piedra que desecharon los constructores, aquellos que no aceptaron, no creen en Yeshua, porque una cosa es creer en Yeshua y otra cosa es creer en Jesús, que son dos cosas totalmente diferentes. La verdadera piedra angular es una piedra hebrea, es una piedra que cumplía Torah, por eso calificó como Cordero Perfecto. Habla de construcción, habla de educación, de la estructura que se va formando, del cuerpo que se va formando a través de la enseñanza de la Torah y del cumplimiento de la palabra y de la emuná en Yeshua como el Hijo del Abacadosh, que nos vino a liberar de la carga del pecado para que ya podamos caminar en nueva vida. Y algo importantísimo, vamos a ver en Efesios 2, y para que veamos también este tema de que estamos hablando de qué es realmente lo espiritual, que miremos cuál es el verdadero objetivo y luego vamos a hablar al final acerca de este texto. Del versículo 11 en adelante vamos a leer Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, y este es un texto muy bueno para cuando nos toque hablar con hermanos cristianos, católicos o gente que tiene inquietud realmente qué es esto de raíces hebreas, porque raíces hebreas, mesianismo, está creciendo como espuma en las naciones de la tierra. Esto es algo que nadie lo puede parar. Se están asustando de todo el movimiento que está provocando el Todopoderoso en la tierra. Y claro, se levantan insultos, persecuciones, etcétera, etcétera. Escuchen, dice, para que sepamos y que de una vez tengamos la identidad. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, Goyín, los de las naciones, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Yeshua, escuche. Cuando no conocía, como muchos de nosotros, antes de entrar en los caminos, ¿verdad? Pero son varios requisitos que nosotros debemos acceder. Estábamos sin Yeshua, ya le conocimos como Jesús, etcétera, etcétera, conocimos una parte. Pero dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Habla de ciudadanía. Ajeno a los pactos de la promesa, porque muchos ni siquiera saben que hay pacto, hay un pacto de por medio. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Los que estaban lejos, ¿quiénes? Los Goín, los gentiles, las naciones, son hechos cercanos a través de la sangre de Yeshua. Porque es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre.
y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, a naturales y a gentiles, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, gentiles y no gentiles. Escuche. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino, mire, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estaba alejado de la ciudadanía de Israel, ahora soy conciudadano, es decir, soy israelita a través de Yeshua. Y esto es muy importante para que entendamos más adelante lo que vamos a hablar del Israel espiritual, porque no hay esa división. 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. Por tanto, será quitado de vosotros del reino y entregado a otros. ¿Cuál reino? El reino de los constructores, el reino de los enseñadores de Torah. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y me salté intencionalmente el versículo 15, que dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en dogmas. Esa palabra que le ha traducido como ordenanza, en griego es dogma, es decir, tradiciones humanas. Es decir, las enemistades, que no pueden comer con gentiles, no pueden hacer negocios con gentiles, no pueden entrar en la casa de un gentil porque se vuelven inmundos. Esas normas, esos dogmas, él vino, anuló, ¿verdad? Quitó todo eso que provocaba enemistad. Y Pedro ya entendió, ahora entiendo que no se puede llamar inmundo a lo que el Padre ha santificado. Ustedes conocen muy bien, hermanos, cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero ahora yo he conocido que a lo que Elohim santificó yo no puedo llamar inmundo. Se rompió todas las estructuras que muchos quieren volver a levantar en este tiempo. Que muchos exigen al pueblo que está volviendo al camino del Padre que vuelva a las ordenanzas de hombres, que vuelvan a instrucciones de hombres. El camino, la estructura, este Israel, este edificio que se levanta en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra Yeshua. Pero Yeshua, que cumplió Torah, que cumplió instrucciones. Ninguno de estos textos, de Mateo, de Gálatas, de Pedro, que utilizan para fomentar el Israel espiritual, y ya vamos a ver algo que es lo más importante, más que el Israel espiritual, que es una de las consecuencias. Israel espiritual sale de un principio que vamos a estudiar ahora, que es la teoría del reemplazo. ¿Qué es lo que pasaba con la teoría del reemplazo? Que empezaron ellos a establecer cosas de que Israel ya no era el pueblo elegido, sino la iglesia. A la teología del reemplazo también se le conoce como teología de la suplantación, teoría de la sustitución y también el supersesionismo. Debemos nosotros mirar y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo en todos estos puntos, estas cosas que el Abba Kadosh está provocando en medio de su pueblo. ¿Esto qué es? Vamos a mirar, porque esto es lo que provoca
el tema de estudio de hoy, que es el Israel espiritual. Muy bien, ¿qué implica esto? La teoría del reemplazo, teología del reemplazo. ¿Qué es lo que hace? Que interpreta todos los escritos apostólicos, los escritos del primer siglo o Nuevo Testamento, indica que todo eso dice, el Nuevo Testamento dice que la relación con los cristianos, con la iglesia cristiana, reemplaza la relación que tenía anteriormente con Israel. Que el Nuevo Testamento ahora es la evidencia de que Dios desechó a los cristianos y que ahora es la iglesia la que ha reemplazado al Israel. Y utilizan textos como los que leímos, principalmente esos tres, para fundamentar eso, de que ha sido desechado y que ahora hay un nuevo Israel, que es el Israel espiritual, que es la iglesia cristiana. Y vamos a ver algunos postulados de teólogos del primer siglo que ellos postularon ideas que se manejan hasta ahora. Y hasta ahora estos postulados de personas se cree que son escritura del Padre, que está dentro de la escritura. Hipólito de Roma 1. Dice que los judíos han sido oscurecidos a los ojos de su alma con una oscuridad total y definitiva. Orígenes, que vivía en el 185 al 254. Miren que estamos hablando del siglo III. Los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. Martín Lutero, el padre del protestantismo, del cristianismo evangélico. Los judíos ciertamente rechazados por Dios no son más su pueblo y tampoco es Él ya más su Dios. ¿Por qué decían estos principios? Basados en, uno, lo que se originó, porque teología del reemplazo es sinónimo de antisemitismo. Todo lo que hubo como rechazo al Antiguo Testamento, a toda tradición judía, hebrea, eso originó esta teoría y interpretación de textos y el odio que empezaron a manifestar, que vamos a ver, que no querían saber nada del judaísmo. Pero este odio no salió de gratis. ¿Qué es lo que pasó? En la época de Yeshua, mientras él estuvo en la tierra, en las sinagogas se reunían fariseos, saduceos, ¿verdad? Celotes, publicanos, etcétera, etcétera, y los nazarenos. Se reunían y estudiaban en Shabbat. Por eso debatían, y es que es una forma, digamos, de la cultura del pueblo hebreo. El debate no es pelea, sino es una manera de estudiar, porque el debate nunca cierra una pregunta, siempre plantea otra pregunta. Pues, discutir no era malo, ser una secta no era malo. Pero después pasó el tiempo, años 70. ¿Qué es lo que pasó? Los judíos habían recibido la profecía de Yeshua, de que cuando miren a Jerusalén sitiada, entonces huyan a los montes. Vieron que ya estaba empezando a ser sitiada Jerusalén, entonces los nazarenos, como conocían la profecía, huyeron a los montes, salieron de Jerusalén. Ellos, y eso lo registra también el historiador Pablo Josefo, ellos no sufrieron todo el asedio y todas las barbaridades que pasó Jerusalén. Desde ahí empezaron a ser vistos como traidores, porque no se quedaron a defender Jerusalén. Entonces dijeron, estos nazarenos son traidores. Y luego, bueno, ya empezaron las diferencias, ya empezaron en el siglo II, antes de la guerra de Simón Bar Kokhba, y luego de eso que ya empezó el tema de los maestros de la Torá, y eran mal vistos en las sinagogas, hasta que establecieron normas, una oración en que se maldecía a los seguidores, a los que creían en el Mesías. Entonces, obviamente, los nazarenos no iban a hacer eso, no iban a maldecir a su maestro.
empezaron a salir de las sinagogas, porque era obligatorio que ellos maldigan al maestro, que se maldigan a sí mismos. Luego, los nazarenos, ellos tenían su Adón, su Señor, que es Yeshua. En esa época ya había un culto imperial que era impuesto por fuerza por el Imperio Romano. ¿En qué consistía el culto imperial? Desde Augusto y Julio César empezaron ellos de que César era Dios, que tenía origen divino, ¿verdad? Entonces empezaron el culto a César. Y era echar incienso y declarar que César era Señor. Ante el busto del emperador, declarar que era Señor. Quien no hacía esto era considerado enemigo político de Roma. Entonces los nazarenos que estaban en la sinagoga representaban un peligro para la subsistencia de las sinagogas, de todo el sistema religioso del pueblo judío. Entonces, más normas para que salgan. Entre esos grupos salieron gentiles que habían aceptado la emuná y también naturales de las 12 tribus. Pero los gentiles, al verse rechazados, al verse apartados, que no podían entrar a la sinagoga, empezaron y se desarrolló todo ese odio y dijeron no queremos saber nada de eso. Y ahí empieza el movimiento católico romano, no el movimiento protestante, porque el movimiento protestante recién empieza con Martín Lutero. Tienen un poco más de 500 años de historia, el cristianismo evangélico. Y empieza la separación. Entonces no quieren saber nada de eso, solamente creían en el Mesías y no quieren saber nada de las normas, las leyes de esos que les expulsaron de las sinagogas. Entonces esto no nació de gratis, miren, fue un tema de intolerancia que nació en casa, se enojó el hermano y empezó todo este movimiento que conocemos nosotros a lo largo de la historia. Y ahí empezaron y llegó a un punto, ya a partir del siglo II, en que habían tres grupos claramente. Judaísmo tradicional creía en la Torá, nazarenos creían en la Torá y en Yeshua, y el grupo cristiano, que ese nombre lo adjudicó por primera vez Ignacio de Antioquía, que no está en las escrituras, eso lo que está cristianos en las traducciones, especialmente Reina Valera, fue un acomodo luego de esos años, porque recién en el siglo IV, recordemos, aparece el Nuevo Testamento, y ahí había ya muchas alteraciones para favorecer el nuevo movimiento. Y para decir que la iglesia nació con el Mesías, cosa que no es cierto porque él iba a las sinagogas, iba en Shabbat, los apóstoles lo mismo. Habían esos tres grupos. Y este tercer grupo es el que empieza con este tema de la teología del reemplazo. Todos estos hombres que vamos a ver, Hipólito de Roma, Orígenes, Martín Lutero, etcétera, etcétera, eran de la Iglesia Católica Romana. Padres de la Iglesia Católica Romana, de la línea que se apartó del judaísmo, porque ya no les dejaron entrar en la sinagoga. Miren cuánto daño se puede causar la intolerancia, el buscar el interés propio. Vieron el peligro y no los dejaron entrar. Entonces ahí vemos. Vamos a ver Eusebio de Cesarea, historiador. Miren, el que enseñó que las promesas de las Escrituras estaban destinadas para los gentiles y que las maldiciones eran para los judíos, y afirmó que la iglesia era el verdadero Israel. Esto es, hasta ahora se cree esto. ¿Quién lo dijo? En el siglo III, del año 275 al 339 que vivió Eusebio de Cesarea. Él declaró eso. Miren, qué barbaridad. Las bendiciones para la iglesia, para los gentiles, las maldiciones para los judíos, y que la iglesia era el verdadero Israel. Nació de un postulado de un hombre y se enseña en muchos sitios como si esto fuese mandato de Dios, torciendo las escrituras, utilizando Mateo 21, Gálatas 6, etcétera, etcétera, de que para postular esto. Sacaron conclusiones erradas por no conocer el contexto y también porque estaban llenos de rechazo hacia el pueblo judaísmo, es decir, hacia el pueblo judío, perdón, es decir, antisemitismo. Llevó a un tremendo error que se ha pagado 2000 años, generaciones que han estado alejadas de la palabra del Padre, por causa de odio, de la falta de perdón de unos y de la falta de tolerancia de otros. Tertuliano, en el año 160 al 220,
en una obra que se llama Contra los judíos, él culpó a los judíos de la muerte del Mesías. Y ahí viene una de las cosas que da fomento a la teología del reemplazo, de que los judíos son los asesinos de Dios, y eso se conoce como deicidio. Y eso, hasta ahora, pueblo protestante promulga eso, de que los judíos son los asesinos de Dios, cuando eso no tiene ningún fundamento. Yeshua en Juan dice, yo pongo mi vida y yo la quito. Él fue por su propia voluntad. Sí, fue entregado por el poder político religioso corrupto, no por todo el pueblo judío, porque hay muchos que le creyeron. Pero se levantó este hombre Tertuliano y dijo, los judíos son los asesinos de Dios. Y eso ha provocado expulsiones de los países, las cosas terribles que hizo la Inquisición, el holocausto nazi y hasta ahora también persecuciones que hay, ¿verdad? Diga usted Yeshua, y ustedes deben conocer esto, lo que les pasa a muchos. Cuando venimos a las raíces hebreas, ¿cómo reaccionan nuestros hermanos cristianos? Por poco le ponen llamas, le ponen en fuego. Reaccionan de una manera muy violenta, intolerante, porque hay dentro de ellos ese manto que tiene todas estas cosas que estamos viendo y otras que vamos a ver. Odio hacia todo lo que es judío, yo voy a decir hacia todo lo que es hebreo, porque judío es solamente una parte de 14 partes. 12 tribus, más la tribu de Leví 13 y más los extranjeros dispersos. ¿Verdad? Ellos son solamente una parte. Todo ese odio está contenido generacionalmente porque se cobijan bajo el manto de Lutero. Y ya vamos a ver palabras de Lutero. Agustín de Hipona, ¿qué dijo? Uno de los principios con los cuales se tuerce totalmente las escrituras, que es la interpretación alegórica de las escrituras, que no es real, sino que totalmente son simbolismos. Él dijo que el reino prometido a Israel bajo el Mesías, que debía ser entendido espiritualmente y alegóricamente, que no era cierto con el Israel, que eran otros los que estaban destinados a ese gobierno. Y ese postulado de él ha dado a origen a que hoy por hoy haya un movimiento que dice que el Mesías ya vino y que nosotros ya estamos viviendo el reino en nuestros corazones, que no va a regresar, que ya el reino está dentro de nosotros, que nosotros ya somos parte del reino porque está en nuestros corazones, porque no es un reino real, sino que es un reino alegórico. Hay muchos creyentes que están con esa línea de pensamiento de que el Mesías ya vino y ellos ya no están esperando. Nace aquí. El Israel espiritual es la base de eso. También otros pensamientos de Agustín de Hipona. El pueblo cristiano es en realidad Israel. Aquí empieza esto, la teología del reemplazo. Ellos decían, ya esto no es para ellos, sino es para nosotros. Para nosotros las promesas, para ellos las maldiciones. Nosotros somos el verdadero Israel. Ellos no pueden ser porque son los asesinos de Dios. Entonces hay que perseguirlos, expulsarlos, asesinarlos, etcétera, etcétera. Los judíos son entonces por sus propias escrituras testimonio para nosotros de que no hemos falsificado las profecías sobre Cristo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué decía esto en el siglo IV e inicio del siglo V? Ya muchos años después de Yeshua. Ya vamos a ver por qué decían ellos esto. Primer punto. Año 70, templo destruido, ¿verdad? Año 132 al 135, la guerra de Simón Bar Kokhba contra Tito, destruida la nación de Judá, le pusieron por nombre Palestina y más de 2400 años aproximadamente, desde que estuvieron en cautiverio babilónico y luego con Roma, que dejó de ser
llamado Judea, sino Palestina, nunca tuvieron un reino independiente. Entonces dijeron, ellos son los malditos, ellos son los desechados de Dios. Ya no hay Judea, ya no hay pueblo judío, ya no existe Estado judío. Entonces nosotros tenemos la razón. Ellos han sido desechados por Dios y nosotros somos los herederos legítimos de todas las promesas. Con ese pensamiento, ellos creían estas cosas. Otro, Justino Mártir, y esto temprano, él vivió entre el año 100 al 165, póngale 130, que dijo estas palabras. Porque el verdadero Israel espiritual somos nosotros, quienes hemos sido guiados a Dios a través de este Cristo crucificado. Ya dijeron, nosotros somos el verdadero Israel espiritual. Ya no hay nación judía, no hay nación israelita, nosotros somos el verdadero Israel. ¿Qué postulados se concluyeron en esos 4 primeros siglos? El pueblo judío no es más el pueblo escogido de Elohim. La iglesia cristiana es la que ahora forma parte del pueblo escogido de Elohim. Ya los judíos no existen, ahí tienen el castigo por asesinar a Dios, ellos ya no son. ¿Qué otras conclusiones sacan? En el Nuevo Testamento y después de Pentecostés, el término Israel solamente se refiere a la iglesia. Miren, entonces cuando usted ve en las Escrituras Israel, usted debe ver ahora iglesia. Entonces por eso dicen, no, eso no es para los judíos, es para nosotros, porque nosotros somos el verdadero Israel. Cuando en Pentecostés no nació nada, fue sobre nazarenos que practicaban Torah, que estaban en una de las 3 convocatorias, ¿verdad? La convocatoria del tercer mes, que estaban cumpliendo lo ordenado en la Torah. No nació ninguna iglesia ahí, fue el equipamiento, el cumplimiento de Joel 2 a los nazarenos. ¿Qué otra cosa sacaron ahí? Como conclusiones en estos siglos. El pacto mosaico de Éxodo 20 en adelante es reemplazado por el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces dicen, eso ya no vale, ahora es un nuevo pacto. Es Israel antiguo, tiene el antiguo pacto que ya no sirve porque ya no hay nación, nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos un nuevo pacto. Y solamente lo que está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Qué otra cosa concluyeron en esos años? Que la circuncisión en la carne es reemplazada por la circuncisión del corazón. Y que judío no es en lo externo, sino en lo interno, lo que dice el apóstol Pablo. Miren, estas conclusiones empezaron a deducirse de la mala interpretación y de la teología que estaban dando estos padres de la iglesia, que empezaron a enseñar un montón de cosas totalmente en contra de las escrituras, como hasta hoy muchos enseñan muchas cosas que van en contra directa de lo que está escrito. La teología del reemplazo es el catalizador del antisemitismo. Miren, Crisóstomo, uno de los teólogos más influentes de la Iglesia Católica Romana y también de la teología de la Iglesia Protestante, porque esto se enseña en historia de la Iglesia en los seminarios a donde van muchos pastores. Mire, él que dice, mi verdadera guerra es contra los judíos. Los judíos han sido abandonados por Dios y por el crimen de deicidio no hay expiación posible. Mi verdadera guerra es contra los judíos. Y esto es suavito. Miren, ¿qué más dice él? La sinagoga no solo es un burdel y un teatro, también es una cueva de ladrones y un lugar de alojamiento para bestias salvajes. Los judíos son asesinos empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje y embriaguez los ha entregado a las costumbres de los cerdos. Negó que los judíos pudieran recibir alguna vez el perdón. Miren, él afirmó que era un deber cristiano odiar a los judíos, que los judíos
adoraban a Satanás. Y muchas de las enseñanzas de él las reciben en seminarios. Y esto es su hábito. Hay otros términos de él. Con palabras está escrito en los escritos apostólicos, escritos de los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Le llama a los judíos hijos de P. Así literal. Yo no puse ahí por respeto a todos ustedes, pero él les llama con malas palabras. Miren, un teólogo, uno que dio las bases de la iglesia católica, de la iglesia protestante, en estos términos, miren. Un deber odiar a los judíos. Y en esos términos, miren. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos el pueblo elegido, ellos ya no. Nosotros, la iglesia, somos el verdadero Israel. Ellos ya fueron desechados. Entonces, toda una oleada de expresiones, de vituperios contra especialmente la tribu de nuestro Mashiach. ¿Cómo creen que estaba en esa época y está hasta ahora el corazón de Mashiach con todas las cosas que se lanzan contra su pueblo, contra su tribu, errar y lo que sea, pero nosotros debemos ser respetuosos? Martín Lutero, en una obra, en un libro que se llama Los judíos y sus mentiras, ustedes pueden verlo en internet. Miren, una partecita solamente voy a ver porque es muy largo esto. Son estos judíos seres muy desesperados, malos, venenosos y diabólicos hasta la médula, y en estos 1400 años han sido nuestra desgracia, peste y desventura, y siguen siéndolo. Son venenosas, duras, vengativas, pérfidas serpientes, asesinos e hijos del demonio, que muerden y envenenan en secreto, no pudiéndolo hacer abiertamente. Y otras cosas, que quemen sus sinagogas, que los echen, que maten a los judíos, lo dijo Lutero, el padre del protestantismo, el padre de la iglesia evangélica. Miren qué manto cubre a la iglesia evangélica. Por eso es que sus ojos están cerrados, vedados. La gran mayoría no entiende porque tienen esta cobertura. El padre del protestantismo. Hitler justificó el homicidio, el holocausto, diciendo que ellos servían a Dios, que ellos no están haciendo nada más que basándose en los escritos de Lutero. Desechados por Dios según ellos, la teología del reemplazo tiene estas bases, o teología de la sustitución, que muchos dicen, no, nosotros ahora somos del Israel. Quien abrace esa doctrina está abrazando todas estas cosas, esta serie de enseñanzas, de malas interpretaciones y ante todo de antisemitismo. Resumiendo, lo de la teología del reemplazo, que solamente estoy mencionando brevemente porque quiero poner las bases de que no hay reemplazo. Israel como una entidad étnica, nacional, territorial, en todas las áreas, ha sido reemplazada en forma permanente como pueblo de Dios. Ya no son ellos el pueblo de Dios. ¿Será cierto esto? ¿Qué otra cosa también dice? Que Israel ya no es el pueblo de Dios y ya no posee un lugar estratégico en los propósitos históricos de Dios. Es decir, que Dios ya no cuenta para nada con Israel y que todas las cosas que se referían a ellos ahora es la iglesia. Israel ya no existe, que la iglesia es el nuevo pueblo del Señor. Un cuento bien cuenteado. El papel especial y la identidad de Israel como reloj profético, como objeto de las profecías de los eventos finales, ya han sido transferidos de Israel a otro pueblo, y ese pueblo es la iglesia en Jesús. Digo Jesús porque ellos lo llaman así. ¿Por qué ellos llegaban a estas conclusiones? Ya lo había mencionado. 2400 años, desde la exiliación de Babilonia hasta 1917 no había Estado de Israel, en que en la declaración de Balfour determinaron que haya un Estado, ¿verdad? Y otra cosa también, el avance en forma explosiva del evangelismo, del movimiento protestante, especialmente en América. Todos dijeron, no hay Estado, no hay Israel, nosotros estamos creciendo, entonces nada de los judíos, nosotros somos el verdadero Israel. Pero
vamos a ver qué dice el Padre, ¿verdad? A través de la historia y a través de las Escrituras. 1948, nace el Estado de Israel. En un solo día, conforme lo dijo el profeta Isaías. Ahora, todos esos postulados de que no hay nación, de que no hay nada, que han sido desechados, olvidados, ¿dónde queda eso? Otro evento a partir del año 2000, surgimiento del mesianismo, surgimiento de raíces hebreas, que ahora eso está creciendo de manera explosiva y se puede ver en redes sociales. Más del 90% son enseñanzas de raíces hebreas, ¿verdad? Hay muy poca enseñanza de protestantismo, una presencia casi nula en redes sociales de la iglesia evangélica. Esto se está dando. Entonces, ¿dónde queda todo el reemplazo? Porque ya viene una nación que claramente da muestras de que no ha sido desechada por el Padre. Esta es la restauración de volver a las raíces hebreas, vivir la Torá. Como es proceso de restauración, hay muchas líneas que en su momento será unificado todo. Eso no hay problema, esto bajo control del abacados. Entonces, ¿dónde queda esto? Y más aún, el Israel espiritual que nació como conclusión de todo esto, porque no se quedaron solamente en las cosas que les mencioné, que también decían ellos, que toda la profecía ahora ya no era para Israel, que es para la iglesia, que todo lo que viene es para la iglesia, ya no es para ellos. ¿Qué dice el Israel espiritual? Antes de entrar a poner la base bíblica, si es que esto es cierto o no. Que Yahvé rechazó a Israel porque ellos rechazaron al Mesías. Y que ahora esa posición lo ocupa la iglesia, la que nació en Pentecostés. Primer punto, no nació ninguna iglesia en Pentecostés. No hay ninguna evidencia, ni bíblica ni histórica, solamente una interpretación teológica de esos padres de la iglesia católica. No de los seguidores del Mesías, de los nazarenos, que ellos siguieron sirviendo al Todopoderoso a través de su fe en Yeshua y a través también de la predicación de la Torá. Tanto es así que la mayoría de los discípulos, ¿verdad? Pedro, vimos los viajes que hizo, llegó hasta Gran Bretaña, Pablo en Roma, en España, etcétera, etcétera, Tomás en la India, ¿verdad? Felipe en Chipre, es decir, se dispersaron por las naciones, cumpliendo el orden dada por Yeshua de que vayan y hagan discípulos en las naciones, enseñando todo lo que les enseñó. Fueron por las regiones de las ovejas perdidas de la casa de Israel, por el Mar Negro, por las estepas siberianas, etcétera, etcétera. Fueron por todos esos lados evangelizando. No se quedó quieto el movimiento nazareno. Claro, el libro de los Hechos narra una parte solamente de Pablo, de Pedro y de los que se quedaron en Roma, ¿verdad? No habla nada de los otros. Pero ellos siguieron trabajando y hay bastante evidencia de que ellos fueron a otros sitios. Hoy por hoy hay los historiadores de esa época, historiadores posteriores, evidencia arqueológica y también las huellas que hay de seguidores del Mesías en esas tierras. Siguió paralelo, no se extinguió. El Padre, ¿por qué no permitió que se conozca eso? Porque téngalo por seguro que Roma los perseguía de manera implacable. Se mantuvo en secreto como parte del plan del Padre, pero se siguió expandiendo. Igual se mantuvo judaísmo, se mantuvo el cristianismo, pero también se mantuvo el movimiento nazareno. Por eso ha llegado hasta estos días. Todo lo que se conoce como raíces hebreas, mesianismo, etcétera, etcétera, gran parte es de los nazarenos. Nosotros no somos de ninguna religión, y vamos a ver qué tan real es esto de Israel espiritual o no. ¿Qué postulados tiene esto de que concluyen que el Israel de la iglesia reemplazó al Israel y que ahora es el Israel espiritual?
que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, es el Israel espiritual, herederos de las promesas, de las escrituras, y que todo eso ya no pertenecen a los judíos, sino pertenece a la iglesia. Se hicieron dueños de las escrituras, que ya no es de los judíos, sino es de la iglesia. Todas las promesas son para la iglesia, las maldiciones para los judíos. Por eso los judíos deben convertirse a los cristianos. Se enseña hasta eso hoy. La profecía bíblica no fue dado a Israel, sino eran para la iglesia, que no debe tomarse literal, sino alegórico. Entonces, nada de Israel, es para la iglesia todas las promesas de la Escritura. Por eso seré bendición para todas las familias de la tierra, por eso restauraré los daños que comió el sertón, el orugo, el revoltón, la langosta, etcétera, etcétera, son para mí, porque yo soy el Israel espiritual. Para mí es la promesa. Y eso hemos creído nosotros y generaciones anteriores por 2000 años. Miren qué tremenda barbaridad por no estudiar las Escrituras. Ahora nosotros vemos esto y decimos, ¿cómo se pudo creer eso? Que nos puede causar hasta, no dolor, sino risa, ¿verdad? De creer, o sea, tantas barbaridades. Pero miren, así fue metido toda una teología. Porque en la época de la Iglesia Católica Romana, ellos mandaron a quemar todo documento judío en los primeros siglos. Entre el siglo II y el siglo V se mandó a quemar todos los documentos. Después fue esto agravándose y era prohibido tener Biblia. La Inquisición, alguien que tenía una Biblia, le hacía comer líquido, metal en forma líquida. Era pecado de muerte tener una Biblia. Y peor que haya en otro idioma, tenía que ser en latín. Y latín solamente entendían los sacerdotes católicos. Entonces el pueblo se le desconectó, no tenía acceso. Hoy nosotros somos afortunados, que tenemos acceso a mirar y a comprobar por nosotros mismos. Pero en esa época se comieron todo el cuento. Terrible y durísimo. ¿Qué otra cosa dice esto del Israel espiritual? La simiente de Abraham, que dijo que sean como las estrellas del cielo, como la arena del mar, son ahora los cristianos. Y algo mucho más. Por eso el Papa anda metido en todas las cosas. Que el reino de paz debe ser impuesto por la iglesia. Claro, se habla de que Jerusalén habitará en paz, etcétera, etcétera. Israel habitará confiado. Eso no es para ellos, es alegórico. Nosotros, la iglesia, somos ese reino de paz. Y nosotros debemos imponer eso. Lo que está en Isaías 32. Y algo también, lo que está en Isaías 2.2, que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor. Dice, no, eso es alegórico. Ahora nosotros, la iglesia católica, la iglesia evangélica, nosotros somos los encargados de establecer este reino a nivel mundial. Toman como que la iglesia va a tener el gobierno mundial sobre la tierra. En cierta manera, la Iglesia Católica Romana lo ha hecho a través de todas las manipulaciones con los gobiernos que hace a lo largo de toda la historia y sigue haciendo, ¿verdad? Porque se movieron tras este principio, quitando lo que realmente va a ser Yeshua en su determinado momento. El Israel espiritual se basa en estas cosas, en malas interpretaciones que no nacieron de la noche a la mañana, nacieron de tergiversación de escritos y teologías humanas. Por eso ahora más claro que nunca lo que dijo Yeshua. No contamina lo que entra a la boca, sino lo que sale, la teología, la doctrina que puede estar equivocada. Contamina a todo el ser. Ahora veamos un poco acerca de qué es lo realmente espiritual, porque hay un malentendido de lo espiritual. Nosotros somos un ser integral, ¿verdad? Espiritual, mi cuerpo. No se puede dividir, no se puede separar. El apóstol Pablo sí nos habla, del hombre espiritual que se mueve por el Espíritu de Dios, versus el hombre carnal que no tiene dominio sobre la carne, sobre el pecado, y se mueve según los instintos de su carne. Hombre natural, hombre espiritual. Pero no es que es separado. Alguien que llega a los caminos es espiritual, mi cuerpo. Es un israelita en la carne, es un israelita en la mente, en el alma, y es un israelita en el espíritu. No es separado. No puedo ser israelita solamente de espíritu, porque no se puede fraccionar mi ser. Es integral.
Por eso Pablo también dice que el mismo Elohim de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sea guardado irreprensible hasta la venida de Yeshua. No se puede separar. Lo mismo que el espíritu del Padre no se le puede separar y hacer un tercer integrante, ¿verdad? Como si fuese otra persona, porque es inherente. El Padre tiene su espíritu, tiene su alma y también tiene su cuerpo celestial, espiritual, ¿verdad? No se le puede separar en tres partes. No se le puede separar a un Dios cuerpo, a un Dios alma y a un Dios espíritu. Como no se le puede separar a un hombre cuerpo, un hombre alma y un hombre espíritu, porque es ejad, es indivisible eso. El momento que el ruach se separa, que el alma se separa, la carne muere. No se puede separar. Imposible hablar de un Israel, por un lado espiritual y otro Israel natural. Es una tergiversación de los principios del diseño del Todopoderoso. O es o no es. Por eso al inicio vimos Efesios 2, ustedes antes estaban alejados de las promesas, de la ciudadanía, pero ahora son hechos conciudadanos. No dice son hechos israelitas espirituales. No hay un solo texto que diga que la iglesia ha reemplazado a Israel en el pacto renovado. No hay un solo texto que hable de un Israel espiritual. Habla de una nación de reyes y sacerdotes. Si me habla de una estructura espiritual, porque es bajo diseño divino, basado en la piedra angular que es Yeshua y el Tanakh, la Torah de Moisés y los profetas. Me habla eso, una construcción espiritual porque tiene un diseño de parte del Padre. Es decir, está bajo influencia del Espíritu de Dios, del diseño de Dios, que sigue el modelo, el patrón establecido en el cielo. Eso es espiritual, no se puede separar. Y vamos a poner el fundamento para esto, de que no hay tal. Gálatas 3:29 habla, bueno, que somos simiente de Abraham, etcétera, etcétera. Solamente voy a leer este texto. Nos dice, y si ustedes pertenecen a Mashiach, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Somos descendencia de Abraham. ¿Quién está en Yeshua? De Yeshua está revestido. Y si nosotros pertenecemos al Mesías, somos descendencia de Abraham, ¿verdad? Claro, somos nosotros descendencia de Abraham, hijos de Abraham. Pero esta palabra, vamos a ver, en griego esa palabra descendencia es esperma y se traduce como semen, algo sembrado, derramado, linaje, descendencia, semilla, simiente. Y en hebreo es la palabra sera, que se traduce como esperma, como simiente. Es decir, este texto de Gálatas me habla de que somos descendencia física de Abraham. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. El pueblo judío a lo largo de toda esta historia, hasta el día de hoy, ¿es como las estrellas del cielo? No lo es. Pero si unimos las ovejas dispersas, esos casi 15 millones de latinos que tienen raíces sefaradíes, ahí sí va a cumplirse la promesa. De tus lomos saldrán reyes y naciones. Aquí no está hablando de una descendencia espiritual, está hablando de una descendencia física. Porque desde el año 300 aproximadamente hay evidencia de presencia hebrea aquí en América. Y es más, desde la época del rey Salomón, las minas de oro, de donde traía el oro, han determinado historiadores que estaba en Perú porque han encontrado ahí restos arqueológicos que tienen caracteres fenicios y también caracteres hebreos. Hubo presencia aquí mucho antes de Cristóbal Colón, muchísimo más antes. Hay una simiente, y ¿qué es lo que hace el Evangelio del Reino? Activa la simiente, activa la genética, no es espiritual, es física. En la carne soy israelita.
En mi alma soy israelita, en mi espíritu soy israelita. ¿Quién me da esa identidad? La palabra, que es espíritu y que me da vida. Pero hay una simiente, como el hijo pródigo. Estaba por un tiempo comiendo comidas de cerdo. No parecía hijo, pero era hijo, tenía la genética. Y esa genética le hizo regresar a la casa. Esto no habla de algo espiritual. Me habla de un esperma. ¿Por qué? Cuando se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Ahí está hablando el Abacados de una promesa inmensa y que nosotros sepamos. Noé, después del juicio del diluvio, de ahí desciende toda la humanidad. De los lomos de Noah desciende Abraham, ¿verdad? Y Abraham de uno de los hijos de Noah, de Sem. Pero Sem iba a dar cobertura a sus hermanos, a Cam y a Jafet. No procedemos de una raza diferente. Un solo esperma, el de Adán, nos dio origen a nosotros, ¿sí o no? ¿O yo estoy equivocado? De una sola sangre salió toda la humanidad. No somos diferentes, somos el mismo semen, somos la misma simiente. No es que son razas diferentes, hay una sola raza que es la raza humana, Adán. Todos provenimos de una misma matriz. Adán viene de la matriz del Padre, su descendencia, incluido Abraham, vienen de esa matriz. Nosotros venimos de esa misma matriz porque nosotros no fuimos plantados aquí en la tierra de otra manera. Toda la humanidad que está regada por los cuatro confines de la tierra tiene un mismo origen. Entonces no hay tal espiritual, es físico y eso nosotros debemos de entender. Cuando yo me convierto en israelita, cuando el evangelio viene a mi vida, porque dentro de mí está genética física. Somos una sola sangre. A veces esto es muy difícil de entender. No es que los judíos son una raza especial, no, es uno más. Nosotros tenemos la misma línea genética que ellos. Ellos también vienen de Abraham, ellos también vienen de Noah. Nosotros también venimos de ahí. ¿O es que a nosotros nos pusieron de otro lado? No hay Israel espiritual, eso es falso. Hay un Israel que está disperso en la tierra, que está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Me identifico, mi genética se restablece a través del evangelio del reino. Por eso Yeshua dijo, vayan y prediquen el evangelio a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Los judíos, estos están sanos, estos no necesitan médico. Ellos necesitan médico porque están muertos en delitos y pecados. No hay uno espiritual de las nubes, etéreo, y otro físico. Es lo mismo, una sola carne. Desde el principio el Padre lo terminó así. Y el apóstol Pablo también dice así, que por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte a toda la humanidad. Pero por la obediencia de uno vino salvación y redención. ¿Verdad? Continuemos. Y tanto es así que no hay tal espiritual en las nubes, porque el pacto renovado, Jeremías 31, es en recipientes físicos. Daré mi Torah en su mente y en su corazón. ¿Verdad? No es espiritual, no, eso se contiene en recipientes físicos. El pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá me indica que pondrá su Torah en la mente y en el corazón. No en el espíritu, porque mi espíritu ya se conectó con el Padre. Ya revivió, se conectó ahora mi alma, mis pensamientos tienen que empezar a conectarse con eso. Y si mi alma, mis pensamientos se conectan, todo mi cuerpo físico va a ser influenciado. La ley de Yahvé es perfecta, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Apunta a eso, un solo Israel. Una sola estructura, espíritu, alma y cuerpo. Por dividir lo natural de lo espiritual, entonces, en el año 325, se dio forma oficial a lo que ya enseñaban algunos enseñadores equivocados,
de que el Espíritu Santo es Dios, porque dice, les separaron. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y eso no se puede fraccionar, porque es Ejad el Padre. No se puede dividir la naturaleza. No hay un Dios que se desintegra y se hace espíritu. Es su esencia. Es integral el Padre, igual que nosotros. Somos su imagen y semejanza. Continuemos. Los propósitos del Abacados para Israel. ¿Qué dice Romanos 11? Mientras toda esta teoría dice que Israel ha reemplazado, vamos a ver qué nos dice la Escritura respecto a Israel. Romanos 11, vamos a leer el versículo 1 al 7. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. ¿Ha desechado el Abacados a Israel? Solamente con este texto ya se da respuesta al Israel espiritual. Falso, no le ha reemplazado. ¿Ha desechado el Abacados a su pueblo? De ninguna manera. Tenemos un testigo de pacto renovado. Y hablando en el mismo lenguaje, porque si le ponemos uno del Antiguo Testamento, decir que eso es Antiguo Testamento. Aquí ataquémosle y de una vez, si están medios vivos, rematémosle. Un solo texto de ellos mismos, de que Elohim no ha desechado a su pueblo. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. Miren, no ha desechado. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura, como invoca Elohim contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Todo este antecedente que les di es para que usted conozca. A partir de aquí, usted va a empezar a enseñar cuando le pregunten. El otro es para que usted tenga un trasfondo sólido de cómo es lo que piensan, cómo empezaron a torcerse. Ahora vamos a ver las respuestas que usted va a dar cuando le digan, yo soy el Israel espiritual. Es que Dios ya ha desechado a Israel porque no le hicieron caso al Mesías. Aquí tiene el primer texto para darle respuesta. No son muchos, vamos a darles 2 porciones bíblicas para que sea concreta la respuesta. Pero usted sí tiene que repasar, interiorizar lo que estamos viendo para que tenga una base sólida, para que pueda compartir, para que tenga herramientas y sea un buen defensor, un buen apologista. Versículo 3. Invoca a Dios. A tus profetas han matado, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Nosotros somos los que reemplazamos, no Elías. Tranquilo. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Miren, no los desechó, tiene un remanente. Siempre ha tenido un remanente el Padre. Tal vez a otros rechazaron, otros se fueron, etcétera, etcétera. Otros fueron quitados del olivo natural. Pero el Padre dice, yo tengo un remanente. Y el apóstol Pablo dice, igual que en ese tiempo, hoy también el Padre tiene un remanente. Igual que en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Elías, hoy también ustedes son ese remanente del Padre. Él siempre va a tener un remanente. Y aún en medio del pueblo judío, el Padre tiene un remanente. Porque hay gente que cree en Yeshua, que siempre ha creído en Yeshua dentro del judaísmo. 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, no rechazados. Y les dio un espíritu de estupor para que no crean, para que no vean, pero de acuerdo a un propósito. Versículo 11 al 21. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Miren, piedra de tropiezo, pero no de caída. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Miren, entonces, no es que los desechó, provocó endurecimiento en parte para provocarles a celos con nosotros. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, quitadas, algunas de las ramas, no todas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. No la versión tradicional dice en lugar de ellas, pero el texto original, la palabra que está ahí en griego no significa en lugar, sino entre. Ha sido injertado entre ellas. Dice, algunas de las ramas fueron desgajadas y tú has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, el olivo que es de Israel tiene unas ramas naturales en ese siglo que eran los judíos y tiene otras ramas que son injertadas, que son los gentiles, los dispersos en las naciones de la tierra. Y de ese mismo árbol reciben tanto judíos en esa época y todos los otros que se van integrando a través de la predicación a lo largo de la historia humana a partir de las enseñanzas de Yeshua. Son injertados en el olivo. No dice son hechos un Israel aparte. No dice Israel ha sido desechado. Dice no. Tú eres injertado en el olivo y tú eres israelita. Estás metido en medio de ellos. No hay teología de la sustitución. No hay Israel espiritual. Somos injertados en el natural. Porque hay una sola raza humana. Un solo esperma dio origen a toda la humanidad. Continuemos. Para que participes de la rica savia del olivo. Tan rama es el pueblo judío del siglo I, porque recordemos, el contexto de esto es siglo I, como nosotros hoy injertados a través del Evangelio ahí. Y así debemos vernos. Digan lo que digan, no hay tal, ustedes son noágidas, solamente 7 leyes. Mentira, la Torah dice otra cosa, que soy injertado en el olivo y que como de la rica savia del olivo, que es la Torah, plantado junto a corrientes de aguas. 18, y ahí llama a humildad el apóstol Pablo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y la raíz, la que sustenta el olivo, es Yeshua. La piedra angular que sustenta el edificio, ese edificio es Israel. Espiritual, emocional y físico. Espíritu, alma y cuerpo. 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la emuná estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Miren, si ellos te quitaron, tú no te creas que puedes pecar y hacer lo que quieres. También puede ser quitado. ¿Se puede perder la salvación? Sí, ahí tienen un texto de que sí se puede perder la salvación, que será uno de los temas que también estaremos enseñando en esta escuela. De si se pierde o no se pierde la salvación, porque ese es otro de los mitos, ¿verdad? Vine, oré y ya no pierdo la salvación, ya tengo garantizada. No es así y pondremos la base bíblica. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Habla de que van a volver a ser injertados. Y versículo 25, misterio que hasta ahora muchos no resuelven. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Escuche, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. No dice han sido desechados. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Meloja Goyín, es decir, la promesa dada a Efraín de que iba a ser multitud de naciones. Aconteció endurecimiento a los de la Judea del primer siglo, en parte, hasta que entren todos los que están alineados a la promesa que se le fue dada a Efraín, que iba a ser multitud de naciones.
26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Y aquí no está hablando de que se utilice esto irrevocable, los dones, etcétera, etcétera, que no me va a abandonar nunca, que no me va a dejar, que voy a seguir con el mismo poder. No, 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 no. Aquí se refiere a la promesa como nación. El contexto no me está hablando de dones, no me está hablando de manifestaciones del Ruach, me está hablando de promesa del Padre a Israel, de que tienen promesa por causa de los padres. A David se le dijo que nunca de su descendencia iba a faltar alguien que gobierne sobre la tribu de Judá. 30. Pues vosotros, como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Elohim, ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. Miren, en parte, no desechados, hasta que esté la plenitud de los gentiles, luego ellos reconocerán a Yeshua y seremos un solo pueblo. Así que si alguien quiere irse al judaísmo, oremos por esa persona, pero lo que va a tener es que darse la vuelta, porque de nuevo va a tener que volver a ser injertado. Mejor en este momento de una vez seamos injertados y volvamos a la casa del Padre. ¿Para qué estarnos dando la vuelta por Judá, verdad? Si podemos ir directo. A ellos ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que entremos nosotros. ¿A dónde? Al Israel espiritual, no, al olivo natural, plantados contra la naturaleza para que demos los frutos de ese olivo, para que demos el fruto que quiere el Padre. No ha desechado Israel, el Padre a Israel en ninguna manera. Una respuesta clara, contundente y basada en la Escritura. Un testigo del pacto renovado para refutar esta teoría del reemplazo, del Israel espiritual, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver otra, Jeremías 31. Y vamos a ver de los versículos 35 al 37. La profeta Yirmiyahu. Así ha dicho Yahvé, que del sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar, brama sus ondas, Yahvé Sebaot es su nombre. Él controla todo el tema del movimiento de los planetas, del sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, ¿cuáles leyes? Las que gobiernan el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, del mar, etcétera, etcétera. 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahvé, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación de mí eternamente. Claro y pelado. Nunca va a suceder eso, que falten las leyes que gobiernen el sol, la luna y las estrellas, porque el día que se altere una mínima parte de toda la estructura, porque no es que se mueven independientemente, sol, luna, estrellas, es todo un sistema por las leyes físicas, químicas, de atracción, de repulsión, etcétera, etcétera, que se desalinee un poco el sol de su órbita, etcétera, etcétera, se acerque un poquito más a la Tierra, marcha el planeta Tierra. Nunca va a faltar eso. Y el Padre dice, el día que falten esas leyes, que el sol haga lo que quiera, que la luna haga lo que quiera, que el mar haga lo que quiera, ese día Israel dejará de ser nación delante de mí. En otras palabras, nunca Israel va a dejar de ser nación delante del Padre. Todas las acusaciones de que han sido reemplazados, desechados, que son los asesinos, etcétera, etcétera, falso, más falso que billete de $2.50. No hay tal, porque el Padre dice, nunca va a suceder eso. ¿A quién decido creer yo? Y este es un muy buen texto para hacerle reflexionar a la persona. Si el Padre dice, el día que falten esas leyes, ese día Israel dejará de ser nación delante de mí. Y es más, en el versículo 37, así ha dicho Yahvé, si los cielos de arriba se pueden medir,
y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahvé. Si pueden medir la distancia de los cielos y la tierra y abajo hacia el fondo del abismo, donde están las fuentes más grandes de agua dulce de la tierra, conforme dice el libro de Bereshit, ese día Israel, dice, dejará de ser nación por todo lo que hicieron delante de mí. Es decir, por todo lo que hicieron se ha habido castigos, etcétera, etcétera, pero nunca dejaron de ser nación delante del Padre. Nunca ha sido desechado, es decir, no hay Israel espiritual. No hay teología de la sustitución. Volvamos al diseño original. Ir por las ovejas dispersas de la casa de Israel. No hay estas cosas, esta teoría de la sustitución de que somos del Israel espiritual, no tiene fundamento bíblico. No existe. Y nosotros de ahí, para que usted enseñe, solamente el texto de Romanos 11 y el de Jeremías 31. Suficiente para responder. Pero para que tenga fundamento, le dimos la parte histórica, cuáles fueron los textos equivocados, para que usted tenga toda la base, todo el conocimiento para que pueda enseñar. Usted con que le dé estos dos textos suficiente para que la persona empiece a reflexionar, porque la palabra del Padre no regresará vacía, ¿verdad? Y entonces le da, si es que quieren seguir discutiendo, que sigan discutiendo. Usted deje plantada la palabra, porque yo no cambio a la persona. El abacados cambia a la persona. Mi misión es plantar la semilla. Otro es el que da el crecimiento. Otro vendrá, regará, ¿verdad? Pero otro es el que da el crecimiento. Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque alguien plantó, otro estuvo regando y en un determinado momento el Padre está dando el crecimiento. Y también para que nosotros tengamos la convicción, porque yo cuando enseño Efesios 2, muchos ponen cara de escepticismo. No creen que son israelitas. Usted es israelita no por el sitio que nace, sino por elección divina y porque tiene acceso a la Torá del Padre. Porque un verdadero israelita no hay engaño, es decir, tiene la Torá pura. Somos israelitas, somos una sola simiente. Esa es nuestra identidad y eso es lo que nosotros debemos enseñar a la gente y ante todo al que quiera oír. Porque va a haber mucha gente que va a decir, no, yo soy el sustituto, yo soy Israel espiritual. Tranquilo, no pelee. La escritura no fue dada para contiendas. Nosotros no convencemos a nadie. Usted suelte lo que tiene y del resto pues se encargará el Todopoderoso, se encargará nuestro abacados. Necesitamos de estas herramientas, conocer estos principios para que podamos ser efectivos. Como les dije en las otras enseñanzas también, los textos bíblicos que refutan directamente, eso usted necesita. El resto pues es para darle el sustento, para que tenga la formación, para que su palabra, su enseñanza tenga sustento, tenga base.